Antes de presentarme, gracias a Chris, gracias a Nico, realmente un gusto estar acá los tres. Yo soy Daniele Pedizzi, italiano, entonces si escuchan raro, palabras que no se entienden, etcétera, escriban en el chat. Pero vale, vamos a hacer lo mejor para tener un buen español. Y soy el CEO de Shofi. Shofi, para quien no la conoce, es una compañía que habilita los espacios de trabajo desde la casa de los colaboradores de nuestras empresas. Entonces, vale, ayudamos poniendo todos los elementos ergonómicos para poder trabajar con comodidad desde la casa. Y realmente acá estoy muy contento de poder charlar con Nico y con Cristian de los retos de trabajo remoto, de también un poco la legislación colombiana y también con toda la audiencia que está para ver cuáles son las preguntas que no nos hacen dormir la noche de cómo hacemos a vivir en este mundo tan cambiante y también antes era remoto, antes presencial, ahora híbrido, entonces nada, acá con la expectativa de poder ayudar y también poder escuchar y aprender de ustedes. Excelente, Dani. Muchísimas gracias, Nico y Dani, por esa introducción. Entonces, quiero dejar esto muy claro para todo el público. Si tienen alguna pregunta, por favor, vayan depositándola en el chat, que sepan que las vamos a intentar responder todas en este espacio y si no, definitivamente vamos a llegar a ustedes de una manera u otra. Entonces, libres de cualquier tema, cualquier tópico y vamos a comenzar. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar acá y quisiera dirigir mi primera pregunta hacia Nico. ¿Listo? Nico, hay algo que no nos deja dormir y es que mientras yo estoy viajando a Miami y estoy entre Miami y Buenos Aires y estoy de nuevo en Pereira, no tengo ni idea si mi empleador está haciendo un buen trabajo al pagarme. Entonces, Nico, ¿cuáles son esos aspectos básicos que debe comprender alguien al momento de contratar a alguien de manera consciente, totalmente remota? Ok, Cristian. Bueno, primero, pongámonos en el marco colombiano, ¿no? Entonces tú eres una persona colombiana y estás contratado bajo una empresa colombiana, pero por temas de trabajo o de tu vida personal, tú dices, yo necesito estar viajando todo. Digamos que acá hay un tema y es, todo empieza desde la claridad legal y jurídica y ya después uno puede hablar de lo que vaya pasando en cada situación particular, ¿no? Entonces ahí, como para contarles un poco de la parte legal, esos contratos, sea por contrato laboral, primordialmente en este caso, porque ahí es donde vamos a hablar de esos derechos laborales, donde estamos. En otros casos se ven los contratos de prestación de servicios o puede no firmarse ningún contrato. Digamos que ahí ustedes ven las buenas prácticas como malas prácticas, a veces pasa, y buenas prácticas. Centrémonos en el contrato laboral para que tengamos más clara la normatividad. Básicamente, tú bajo ese contrato laboral puedes estar contratado bajo 3 modalidades distintas de trabajo que no es presencial. La más vieja o la más antigua, la que está desde el año 2008, en una ley que es la 1221, instauró un tema que se llama teletrabajo. Y ese teletrabajo eran ciertos trabajos específicos que estaban mejor acomodados para ser encargados desde las casas de las personas. Y justamente por eso se dieron como unas nomenclaturas, unas clasificaciones muy específicas de teletrabajo, que básicamente son unos autónomos, que es desde su casa, otros que tengan que ver con la incidencia de su trabajo. Por ejemplo, tú que viajas mucho para hablar con inversionistas, con emprendedores, ese es otro tipo de teletrabajo. Y ahí lo que vemos es que esas condiciones son como las que menos actualizadas están, y es condiciones, lo que les digo, ya desde el 2008. En ese caso, nosotros lo que recomendamos y lo que tenemos en eso es que si están bajo un esquema de teletrabajo, básicamente el empleador lo que tiene que tener en cuenta es, uno, que en muchas cosas me remite a un contrato laboral normal, como cualquier cosa, las cotizaciones a seguridad social, por ejemplo, es exactamente lo mismo, no importa que la persona esté viajando. La situación con la ARL es exactamente lo mismo, hay que notificar a la ARL que esta persona está en condiciones de teletrabajo y eso acarrea unos procesos internos en esas organizaciones. Ya cosas específicas que puedan pasar, viáticos, auxilios de conexión, auxilios de energía, eso ya todo prima en que si estás bajo el modelo antiguo de teletrabajo, estás más como en autonomía de la voluntad de las partes y es que pactaron tú y tu empleador. Hay ciertas pautas legales mínimas, pero esas digamos que están un poco quedadas, pero termina primando un poco qué pactaron ustedes. Ya cuando nos pasamos al marco de lo que pasó en 2019-2020, la emergencia sanitaria, COVID, que ya muchos trabajos que antes eran completamente presenciales pasaron a ser en la casa,
se necesitó de un empuje regulatorio para cambiar esas condiciones, porque si todos hubiéramos seguido con nuestros contratos normales presenciales, pues hubiera sido catastrófico para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se sacaron dos modalidades distintas. Una que es trabajo en casa. Trabajo en casa, ese es su nombre legal, fue la primera medida como de emergencia que sacaron el gobierno en Colombia con el fin de habilitar personas que estaban bajo trabajo presencial la posibilidad de trabajar de su casa, y ahí están los términos legales que ustedes quieran, bajo situaciones ocasionales, específicas, extraordinarias. Básicamente era cuando lo amerite, se va a poder pedir ese trabajo en casa. Por ejemplo, si usted es una persona con un estado de salud que puede ser afectado por la emergencia, ese tipo de situaciones permiten que la gente desarrolle su trabajo en casa. Y también que los empleadores lo puedan ofrecer como un beneficio, ¿no? Como parte de la prestación de, oiga, si a usted le interesa, le podemos dejar trabajar en casa 2 días a la semana porque nuestra oficina no tiene suficiente espacio para tener a toda la gente con nuestras medidas de bioseguridad, entonces se implementó ese sistema. Sin embargo, ese sistema, como también ven, también está un poco limitado. Tiene su cajita y es ocasional, de vez en cuando. Ya cuando el tema se pasó a algo más concreto y fue, bueno, es que a todo el mundo le está encantando trabajar desde la casa y la gente lo está pidiendo como parte de sus paquetes de contratación, necesitamos también un modelo legal que soporte eso. Y ese modelo es lo que llamamos trabajo remoto. El trabajo remoto, en el sentido de la palabra legal remoto, se refiere a un modelo de trabajo en el cual el empleador y el trabajador desde un principio se ponen de acuerdo que la prestación del servicio personal se va a hacer de manera remota. Y esto puede ser desde la casa de la persona, desde un WeWork, desde una oficina en el exterior, no importa. Lo importante ahí es que las condiciones se pactaron desde un principio que iba a ser así. Y lo único que pide la ley en términos de dónde puede trabajar la gente es que el empleado le avise con tiempo al empleador para que estén de acuerdo en que eso se está dando. Sin embargo, digamos que lo que usualmente pasa es se pactan condiciones entre las partes de, oiga, yo no sé, trabajo desde mi casa porque tengo un hijo y ese hijo llega al colegio, todo. Hay 1000 razones por las cuales puede ser ventajoso. Lo importante es que entre el empleador y el empleado se esté claro cuáles son las razones y cuáles también son las limitaciones. Se pueden imponer limitaciones a ese derecho, como por ejemplo, oiga, ¿sabe qué? Es que usted puede trabajar desde su casa que lo quiera, pero si yo alguna vez lo tengo que presentar a descargos, por ejemplo, o yo necesito un ejercicio presencial, todo, el empleador tiene la facultad dentro del contrato de pedir esa presencialidad ocasionalmente. Digamos que no es la idea es que se respete la primordialidad remota del trabajo. Ahí también está el tema del trabajo híbrido, pero eso ya digamos que legalmente está más en desarrollo que los otros digamos que ya las leyes salieron y está más reglamentado. El híbrido se refiere básicamente a una modalidad remota, pero que también tiene la facultad de ser presencial y que se le da esa modalidad al empleador y al empleado de negociar más cercanamente. Yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En las firmas de abogados tradicionales hoy en día, muchas firmas lo que hacen es que a los juniors, los que acaban de entrar, les piden que vayan 5 días a la semana. Y después cuando ascienden, les dicen, listo, 4. Y después cuando ya son asociados, les dicen, bueno, ¿sabe qué? Venga 3 porque pues usted, yo ya no lo estoy revisando, yo no estoy todo. A medida todo se va configurando como un beneficio también. Entonces, eso es un poco el panorama actual de lo que vemos en términos de tipos de modalidades de trabajo no presencial, por lo menos en Colombia. Entonces, cuando tú seas una empresa y necesites toda esta información, básicamente lo que haces es te sientas, revisas cuál es la que más se acopla, no solo a la relación con ese empleado, sino a tu modelo de negocio. Hay modelos de negocio que requieren más o menos de presencialidad, de virtualidad. Me acuerdo que cuando pasó todo el tema de la pandemia fue un tema de, no, y los traders de las comisionistas de bolsa, esa gente cómo va a trabajar desde la casa. Después se terminó llegando a un happy medium. Hay formas de hacerlo para todo, pero definitivamente sí hay una carga grande por parte del empleador de definir eso hoy en día cuando están definiendo los roles para los que van a contratar. Ya no pueden decir, sí, eso lo revisamos después. No, es parte de las ofertas de trabajo hoy en día. Maravilloso, Nico. O sea, creo que comenzamos muy bien porque es lo básico. Hay que ver qué hay en la mesa para poder elegir qué quiero comer, ¿cierto? Entonces, en eso hablaste de alguna palabra muy importante que es retos, y estaba para ti, Natani. Y es, ¿cuáles son los retos más grandes que has visto ya trabajado después de, por favor, dinos cuántos clientes lleva Shopee? Sé que es una métrica importante. Entonces, después de trabajar con toda esta gente y viendo que hay que conocer qué hay en la mesa para poder elegir qué comer. ¿Cuáles son los retos más grandes que has visto al momento de trasladarse de un trabajo presencial a un híbrido o totalmente remoto, Dani? ¿Qué has visto? Vale.
Yo creo que la parte más grande, y siento que Nico también lo estaba dando en su respuesta, y te pido disculpas, Nico, a veces cuando pensamos a los abogados no pensamos exactamente a la innovación, a cómo somos digitales, etcétera. Y cuando tú nos cuentas que en los estudios de abogados, sobre todo los tradicionales, uno tiene 5 días cuando es junior en la oficina, 4 si ya es semi-senior, 3 si es senior y 2 de pronto si es socio. Esto es el reto grande. Necesitamos empezar a liderar basado en resultados, no basado en tarea, no basado en horacilla. Esta es la gran dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados ante pandemia que todos los colaboradores estaban a nuestro lado. Entonces yo podía acercarme y ver y estar seguro, Cristian está trabajando, Nico está trabajando. Pero realmente una empresa necesita saber que uno está trabajando o necesita llegar a resultados. Entonces, si empezamos a cambiar la mentalidad de horacilla y resultado, nos podemos dar cuenta que a la compañía lo que le interesa es llegar a los resultados finales. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar basado en OKR? Basado en objetivos y cumplimiento de estos. Entonces, la autonomía, además, el poder lograr objetivo, darle autonomía a las personas, le permite aumentar su creatividad. Y entonces, que cuando tenemos horacilla, a veces no, porque estamos cumpliendo tareas. Entonces, yo siento que esto es un reto grande. El segundo reto asociado, y veo mucha gente de recursos humanos, buenos amigos que están conectados, es, vale, te compramos que para negocio lo importante son los resultados. Pero para recursos humanos, lo más importante es la cultura. ¿Cómo hacemos hacer cultura desde la casa? Y entonces ahí hay muchas maneras de hacerlo. Y también yo estoy convencido del hecho que, como estaba contando Nico, hay 3 tipos de trabajo. Remoto, full presencial y híbrido. Yo siento que el híbrido ayuda a las compañías a crear cultura presencial, pero también dentro del remoto. ¿Por qué no podemos hacer cultura? ¿Por qué no podemos tener espacio de asociación, de comunidad? Espacio donde realmente la gente sienta que, te digo, y vale, esto lo hacemos nosotros, pero dejamos de lado que lo hace Shofi. Pero para ti es cultura pensar que si tú trabajas de la casa, yo te doy un escritorio, una silla, un computador, un teclado, un mouse, porque espero que tú estés bien donde estés trabajando. Para mí es cultura. Para mí es pensar, a mí me importa de la persona que trabaja conmigo. Para ti es cultura pensar que ya no te pido la horacilla, te pido el resultado y entonces te doy flexibilidad para asistir a la recita de tu hijo, para ir a entrenar, sabiendo que me tienes que cumplir después con los resultados y entonces empiezo a darte más flexibilidad. Si necesitas trabajar más la noche y en la mañana tienes otras cosas que hacer, hazlo. La cultura es también dar confianza. Entonces yo siento que los retos son basados en tipología de liderazgo. Dani, creo que llevo unos puntos absolutamente excelentes. Entonces quiero hacer quiero hacer un énfasis en la cultura y a través del rol de CEO, y después salto Nico, te la formulo diferente. Pero Dani, tengo una pregunta. ¿Cómo se lidera remotamente? Claramente tenemos cultura, claramente tenemos libertad sobre resultados, pero ¿cómo hago para transmitir un liderazgo a través de el trabajo remoto? Ok. En mi visión, cada uno puede tener su visión, es dando responsabilidad a las personas. Dando a cada una de las personas ser dueños de OKR, métrica, etc. Entonces, si yo lidero diciendo, necesito este resultado, doy a la persona la oportunidad de hacerlo. ¿Qué pasa? Sabemos que dar la oportunidad de hacer algo significa también encuentra tu camino.
Y esto a veces es complejo, porque no todos los perfiles son senior, hay algunos perfiles junior que dicen, pero yo no sé cómo. Y entonces tú también puedes hacer reuniones, exactamente como la hacía presencial. Reuniones donde acompañas paso a paso y cuando una persona sola no alcanza los resultados esperados, tú te sientas con ella y le dices, vale, cuéntame qué estás haciendo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuáles son los resultados que te está dando esto? Vale, hemos visto que esto no está funcionando. ¿Por qué no intentamos de otra manera? Miramos todo lo que estamos haciendo. Entonces, esto permite que tanto el liderazgo como la cultura de responsabilidad haga que te consiga llegar a los objetivos. Entonces, así es como un poco lo hago, así es como personas más crack que yo me enseñaron a hacerlo y entonces siento que me está dando resultado y los líderes más top que conozco manejan los equipos de esta manera, dando autonomía, pero también acompañando a la hora que se necesitan las personas para poder cumplir. Y sobre todo pidiendo siempre de medir todo, porque solamente la medición de las cosas nos permite entender si lo que estamos haciendo sirve o no sirve. ¿Nos va a ayudar a llegar a un resultado o no nos va a permitir llegarle? Me gusta muchísimo ese punto. Y Nico, quería trasladar contigo, complementando a Dani, Philo ha tenido la oportunidad de escalar a través de Latinoamérica en diferentes puntos. Entonces, tengo una pregunta un poquito compleja, pero bastante interesante. Y la primera es, ¿cómo haces para que la cultura, en qué espacios atraviese la pantalla? Esa es la primera, porque tú ya tienes trabajo, tienes colaboradores alrededor de Latinoamérica. Y segunda, Nico, es en ese orden de ideas, estamos hablando de cultura, estamos metiéndonos en una actividad y esta persona se lastimó. ¿Qué manera de ayudar de manera legal o cómo protegernos nosotros como empresas de estos imprevistos? Más allá de la ARL, podemos ver ahí mientras trasladamos la cultura a través de la pantalla. Total, total. Pues mira, en Philo hay un chiste interno, porque yo suelo ser como el payasito de Philo en ciertas vainas, y es que dicen que el primer empleado internacional de Philo fui yo, porque yo me vivía volando a México a visitar a mis papás que viven allá. Entonces siempre me decían, ¿y hoy dónde estás? Y no, hoy estoy en Ciudad de México porque vine a visitar a mis papás. Y ahí digamos que empezó ese chistecito y después empezamos así como un poco, bueno, tenemos experiencia con gente saliendo del país, no sé, 2 semanas, 3 semanas trabajando por fuera. No cambia nada porque todos no somos remote first. Entonces en Colombia cada uno trabaja desde su casa. Que pensamos de la posibilidad de empezar a integrar integrantes del equipo en otros lados. Y ahí nos preguntamos un poco lo que tú decías, más allá de costos, horarios, todo, que yo creo que son cosas que se pueden aprender a manejar. Incluso a veces termina siendo ventajosos porque en tal país tal vez el costo es más asequible para llegar a X perfil, como pasa mucho con el nearshoring tech que viene de Estados Unidos acá. Pero es un poco lo que tú decías, hay una cultura. Y acá cuando uno contrata gente como que más o menos sabe qué tipo de gente es, cómo van a interactuar los unos con los otros, qué tipo de equipos podemos armar. Irse a contratar virtualmente a otro país es un reto que al principio a las áreas de people y a las áreas que vayan a recibir esos empleados pues les aterra. Entonces te cuento que nosotros dentro de Philo tenemos varias actividades presenciales, como decía Daniele, pero también tenemos actividades de cultura completamente online. Tenemos eventos mensuales en los que nos reunimos desde el clásico All Hands, en el que pues eso sí es cultura a lo máximo, que es acá no venimos a hablar de otra vaina, sino de nuestra cultura, nuestros objetivos, todo. Como también tenemos actividades más didácticas, tenemos una que se llama Philo Values, que cogemos a 2 empleados que no tienen nada que ver los unos con los otros, los ponemos a hacer una presentación en conjunto de algunos de los valores pilares de Philo y actividades didácticas para interactuar con otros empleados. Entonces yo creo que no es que no se pueda, no es que sea difícil, es que hay que ser creativo, hay que buscar nuevas formas. Estamos ante una vanguardia de una manera de trabajar en la que los que más se enfoquen en esto van a tener los mejores ambientes laborales también. Va a ser las organizaciones en las que la gente quiera trabajar de manera remota, porque al final del día, un poco el background de todo esto es, hay muchas razones por las cuales la gente quiere trabajar remoto, pero que tal vez por una y otra razón no se les da o no se les posibilita. Y muchas de esas razones suelen ser empleadores que tal vez no están listos para ese cambio o no le están metiendo las ganas para hacerlo.
También hay otras causas que son más atípicas y que uno respeta y dice, bueno, sí, efectivamente el cirujano todavía no puede trabajar desde la casa. No sabemos cómo ni cuándo va a pasar eso. Pero por ahora estamos viendo las vanguardias tratando de hacer eso. Ahora, en este mundo del trabajo remoto, ¿cómo manejamos algo, digamos, como un accidente laboral? Lo que tú dices. Y yo siento que a mí cuando me plantearon esa pregunta por primera vez, yo decía, ¿pero cómo? O sea, mi primera reacción fue, pues si yo estoy en mi casa y me pasa algo, pues es culpa mía, ¿no? Pues, ya veré yo. Claro, porque fui abogado de firma 2 años y pues así pienso claramente. Y después dije, ok, no, echémosle una mirada más a lo que ha dicho la ley, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, incluso la Corte Constitucional se alcanzó a meter acá un poquito. Y básicamente acá nos tenemos que centrar en el debate de los derechos y deberes de cada una de las partes de este contrato. Entonces, básicamente, si uno es un empleador, uno tiene unos derechos y unos deberes frente a su empleado, al igual que el empleado los tiene frente al empleador. Y básicamente eso en materia del empleador se tiene desde un punto de vista de proveer ciertas cosas, notificar ciertas cosas y verificar ciertas cosas. Entonces, ¿a qué me refiero? En términos de proveer, pues lo que algunos ya sabemos es ciertas medidas de auxilio en caso de que se necesite. Existen auxilios financieros, no monetarios, para conexión a internet, energía, digamos que lo que antes se veía como el auxilio de transporte para muchos empleados se terminó convirtiendo en el auxilio de conectividad. Eso quedó en ley para que las personas no perdieran ese apoyo por parte de sus empresas, sino que lo pudieran utilizar de manera más relevante si van a estar trabajando desde su casa. También se proveen, digamos, instrumentos de trabajo. Si tú eres una persona que tiene que utilizar un computador para trabajar, pues entonces la empresa tiene una responsabilidad ahí de velar porque tú tengas esos instrumentos de trabajo. Pero también la empresa tiene el deber de notificar, por ejemplo, a la ARL de la condición de trabajo de esta persona, que está en teletrabajo, que está en en trabajo remoto, digamos que por ese lado está ese deber de notificación, pero también dependiendo del tamaño de la empresa, de todo, pueden haber requisitos de verificación de las condiciones de trabajo. Entonces, que el empleador sea responsable de que la zona de trabajo del empleado esté bien adecuada, tenga las condiciones idóneas para prestar el servicio. Y también ahí hay un tema ya de desarrollo constitucional, que es el derecho a la desconexión. Y es que el empleador, dentro de su rol de empleador, tiene también que respetar las jornadas laborales, el derecho a la desconexión. Uno, digamos que, no sé a los que les haya pasado, pero cuando uno firma un contrato laboral, por lo general le dan una de dos especificaciones. Y es que uno es un empleado normal o cargos de gerencia, confianza, etc., que están diseñados más que todo, pues, para darle un alcance mayor al horario laboral, que uno está involucrado en decisiones que son atípicas, todo. Por lo general, el derecho a la desconexión lo que intentó fue proteger a las personas que se fueron a trabajar a la casa de que no se volviera un tema de que porque usted está en su casa y tiene su conectividad a internet, siempre esté on the clock. Entonces, eso por un lado del empleador. Por el lado del empleado, el empleado, digamos que tiene ciertas cosas que tiene que cumplir en términos de si tiene un horario, pues cumplir con el horario. Los entregables, lo que dice Daniel, al final del día, a mí qué me importa, que usted esté trabajando 9, 10, 12 horas al día o que me haya entregado exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, en ese lado es como más fácil de ver. Ahora, también hay un tema y es lo que tú dices frente a los accidentes. ¿Qué constituye un accidente laboral? Eso, digamos, que tiene una discusión amplísima en la legislación y en la jurisprudencia, pero para efectos, por ejemplo, de temas en casa, lo que se ha desarrollado, y obviamente esto hay pelea, porque en todos lados hay abogados que están a favor y abogados en contra, pero básicamente lo que se ha constituido es si se está ejecutando la labor y dentro de esa labor se sufre accidente, pueden haber repercusiones cuando se pruebe que hay o una negligencia por parte del empleador o que ese accidente se puede haber atribuido a otras causas. Todo, digamos que es un proceso por el que uno va recorriendo distintos pasos, pero por lo general la ARL tiene que estar notificada de la condición y si está notificada de la condición, cuando se reporte un accidente laboral, pues simplemente es pasar por los conduitos normales y racionales de ese proceso para que se pueda surtir la atención necesaria. Obviamente, el empleador puede ser aún más, digamos, dotador y ofrecer más opciones de ese tipo de auxilios, que, oiga, nosotros lo ayudamos, pero eso ya es voluntad del empleador, eso ya no es por ley, eso ya es que el empleador
goes the extra mile y dice, yo me pongo la 10 y lo ayudo a usted con estos temas. Pero por lo general, lo que vemos es pues, el tema de notificar a la ARL y surtir los trámites regulares del accidente. Ok, Nico, no, mira que, Dani, dame un segundito y sigo contigo al 100% porque me interesa cómo complementamos ahí, pero sobre todo es, Nico, gracias, nos sacaste a todos, yo me voy a desconectar ya, tengo derecho, no entiendo, pero sobre todo es, gracias porque es parte de esos tabús de desarrollar con el trabajo remoto y que sobre todo también dijiste una palabra especial que es creatividad. Para mí, yo creo que uno necesita estar cómodo en la casa o en donde sea que esté para poder tener creatividad. Entonces, Dani, si nos puedes contar un poquito de cómo haces un espacio seguro en casa para que obviamente tratemos de evitar accidentes, primero, pero segundo, que genere ese espacio de creatividad y que alguien llegue y te dice, hey, bienvenida a la empresa, toma tu paquete de Shopee, siéntete seguro, siente que vamos a esa extra milla por ti porque eres alguien valioso para nuestra empresa y cómo lo hace Shopee, me encantaría que conectemos ahí. Perfecto. Mira, además, después de mi respuesta ya vi diferentes preguntas muy interesantes en el chat, entonces me gustaría también empezar a escuchar las personas del chat. Entonces, voy antes a contestar la pregunta. Nosotros qué hacemos y cómo lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es dar todos los elementos ergonómicos para que las personas puedan cumplir su trabajo con comodidad y también con todas las obligaciones legales. Sabemos que una silla, por ejemplo, tiene que tener unos brazos que se mueven, tiene que tener una espalda de por lo menos el 75% de la espalda, un escritorio tiene que ser ergonómico, a una altura, un espacio, etc. Nosotros entregamos tanto elementos ergonómicos, entonces, como te decía, escritorio, silla, lámpara, porque muchas veces la luz es fundamental para cumplir el trabajo y sabemos que en Colombia a las 4 o 5 ya la luz se está yendo, entonces si no tienes un auxilio es complejo poder cumplir. Unos diademas, porque a veces el ruido que tienes alrededor no te permite trabajar como necesitas. Unas pantallas, un descansapié cuando la persona necesita, porque necesita una posición correcta, un soporte para el computador para que tu vista siempre sea alineada con las pantallas que estás utilizando, un teclado y un mouse para tener una distancia entre el computador y el trabajador. Y esto es un poco lo que entregamos. Además, nosotros nos enfocamos mucho a que las empresas no tengan que hacer la logística para todos sus clientes, sino somos nosotros que vamos a las casas de los clientes y implementamos este espacio de trabajo. Tomamos registro fotográfico para que cuando las RL lleguen a hacer un control, puedan tener toda la seguridad que el puesto de trabajo de las personas es un puesto de trabajo que está respetando la ley de ergonomía. ¿Y por qué nuestros clientes nos quieren tanto? Porque tú imagínate, si tú el primer día que entras en un nuevo trabajo, el día anterior te llaman y te dicen, puedo pasar a implementar tu oficina. Y entonces desde el día 1 tú tienes tu computador, tu pantalla, tu descansapié, tu mouse, tu teclado, tu computador. Tú ya estás empezando con una barra muy alta. Y también lo que hemos visto es que la rotación del personal dentro de nuestras empresas, desde que actuaron nuestro modelo, se redujo muchísimo. Y esto es un ahorro para las personas. Acá yo tenía una pregunta para Nico y después me gustaría empezar a leer las preguntas que tenemos acá en el chat. Tú nos comentabas que hay diferentes maneras para poder cumplir desde el lado del empresario de la empresa. Y nos decía, hay una primera parte que es una parte económica. Y la parte económica nos permite dar un subsidio de conectividad. Y después tenemos una parte donde tenemos que dar los elementos correctos para poder trabajar desde la casa.
Y Cristiano decía, pero ¿qué pasa si una persona se lastima en el trabajo, de pronto un túnel carpial? Entonces, ¿qué dice la ley sobre la obligatoriedad de tener la ergonomía en la casa? ¿Y qué pasa si la empresa no me da los elementos ergonómicos y yo, mientras trabajo, tengo un problema de túnel carpial? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién me paga a mí como colaborador? Ok, pues mira, ahí hay dos, digamos, escenarios en los que nos podemos entrar. Primero, el tema de la ergonomía sí está contemplado. No solamente está contemplado, sino uno sabe que el legislador, o en este caso el ejecutivo, por ser decreto, se tomó en serio el trabajo cuando no solamente dicen, digamos, qué es el accidente laboral, la ergonomía de los colaboradores, sino que le ponen a uno la tabla de sanción. Cuando hay una tabla de sanción, uno ya sabe que va en serio. ¿Por qué? Porque dejan criterios muy claros. Y dejan criterios muy claros de, es que si llega a pasar esto, yo no tengo que hacer una graduación ultra específica. Todo. Venga, estos son mis rangos de sanción y acá lo voy a clavar. Entonces, digamos, ese es un cuadro que ustedes pueden encontrar en el decreto 1072 de 2015. Eso es un decreto compilatorio, no es que haya salido en el 2015, sino que tiene cosas de muchas fuentes de derecho. Pero básicamente lo que hace es que divide el tema por tamaño de empresa, número de trabajadores, los activos totales, y ahí lo que hace es que tiene tres, digamos, graduaciones de lo que pudo haber pasado. Y lo que tiene es un incumplimiento de las condiciones de ergonomía normales, eh, un accidente de trabajo no reportado que tenga que ver con estas condiciones, o incluso la muerte del trabajador, que están esos tres criterios. Si uno empieza a cruzar esa tabla, empieza a llegar unos números. Entonces, si yo soy microempresa y se murió el trabajador, X pena. Si yo soy los números, es que acá la tengo abierta, una gran empresa de más de 200 empleados que tiene activos totales por más de 610.000 VTs y tiene X acción en contra, puede llegar a pagar multas creo que la multa más grande que hay es hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Como multa, porque además esto requiere además que pueda haber una responsabilidad adicional. Esta es la responsabilidad sancionatoria que llega por vía administrativa, pero la persona afectada también podría repercutir en contra de la empresa por una responsabilidad civil contractual o por una responsabilidad laboral, dependiendo del tipo de contrato en el que nos encontremos. Obviamente, acá hay criterios para graduar las sanciones, cuál es la multa, se involucran 80 abogados, cuánto tiene que ser todo. ¿Qué recomendamos nosotros desde Filo para este tipo de áreas? Es lo que hablamos con casi todas las startups, en casi todos los sectores. Bien, hay unas buenas prácticas. Hay unos como manual de buenas prácticas que uno puede atender. Digamos que puntualmente, por ejemplo, en el tema de los accidentes. Cuando pasa un accidente laboral, se analizan básicamente tres cosas, ¿no? Entonces, la parte que les dije, las labores que se están ejecutando, que efectivamente esté dentro del marco del trabajo, el lugar, o sea, es decir, que estemos bajo ese marco que discutimos al principio de usted puede trabajar desde su casa o puede trabajar desde tal lado, pero con la autorización necesaria que requiere eso y con el camino que hay que seguir para llegar a ese acuerdo entre las partes, y también el horario, ¿no? También hay un tema de horario laboral y es que, pues, si usted está en su horario laboral, perfecto. Si no está en su horario laboral y no está ejecutando las labores del trabajo y no está en el trabajo, pues listo, entonces no estamos dentro del marco de un accidente laboral. Lo que pasa es que en este caso, como les contaba del tema del cuadro, se ha hecho un énfasis en que, como muchas empresas colombianas, no pensemos startups, no pensemos empresas, digamos, con estas buenas prácticas, como por ejemplo tener Shopee, tener estas implementaciones, todo. Pensemos en una empresa, digamos, más grande, multinacional, enorme, 25.000 empleados en Colombia, que de un día a otro le tocó mandar a todo el mundo a la casa. Y no se ocuparon de estos auxilios, estas adecuaciones, estas inspecciones que hay que hacer dependiendo del tamaño de empresa que tenga uno. Esa es la gente a la que estas multas más va a afectar o lleva afectando porque ya hay fallos de esas multas que han pasado. Parte de estas buenas prácticas es entender el régimen, pero darse cuenta que cumplir con este régimen no es particularmente difícil, especialmente a la escala de las empresas con las que trabajamos nosotros, por lo menos en términos de startups. Si tú estás hablándome de que es que tengo 25.000 empleados, te vas a decir, oye, sí, esa consultoría para ver cómo lo van a hacer, complicado y
y mucha suerte y todo. Pero cuando estamos hablando de lugares de trabajo un poco más normales, con número de empleados más normales, vemos que no se pide tanto y que es mucho la voluntad del empleador de qué tanto está dispuesto a adecuar y verlo como un beneficio, ¿no? Lo que dice Daniel. Al final del día, acá no solamente se está adecuando ni poniendo esas condiciones porque el Estado lo exija, sino porque ya se percibe como un beneficio. Lo que tú dices, tasas de retención, eh, se pueden dar perks, incluso yo me imagino en un futuro que habrán distintos paquetes de adecuación dentro de lo que es básico, lo que es mediano, y después están a la gente que los dotan con Herman Miller en la casa y uno dice, lo máximo. ¿Mm? Se va volviendo menos una obligación y un castigo, sino más bien, es que si mi empresa no hace esto, pues es que no está competitiva en el mercado de como welfare en casa para sus empleados. Qué grande, Nico, qué gran reflexión y la verdad, me siento muy feliz y muy satisfecho para poder comenzar con las preguntas del público. Entonces, para que todos sepan que vamos a comenzar a leer el chat y que todos están abiertos a cualquier conversación. Entonces, voy a comenzar con Rabachi. Rabachi dice, soy empresaria y hoy en día todos mis colaboradores tienen contrato a término indefinido, pero entiendo que solo debo entregar el PC para trabajo remoto. ¿Es así? Nico, si puedes responder, si es suficiente, si es lo necesario, ¿cómo lo ves? Entonces, ahí, importante, ese trabajo a término indefinido que tú tienes el contrato con esta persona, la buena práctica y lo que dice la ley que tiene que tener es que ese contrato tiene que tener definido el tipo de trabajo que va a estar ejecutando esa persona, sea por trabajo en casa, teletrabajo, trabajo remoto. En cada una de estas vamos a encontrarnos en un escenario distinto frente a qué hay que darle, pero usualmente con lo que te vas a encontrar es que si está desempeñando desde el trabajo remoto, tienes que tener en cuenta, por un lado, los auxilios que reemplazaron el auxilio de transporte para hacer el auxilio de conectividad. Eso se puede ver en temas de electricidad, conexión a internet, telefonía móvil en algunos casos, dependiendo, eso ya depende mucho de la naturaleza del trabajo de esta persona. Por otro lado, sí, lo que tú dices, el implemento como el PC, pero por otro lado también está el tema de la ergonomía, ¿no? Justamente lo que nos trae acá, la adecuación de los espacios de oficina para esa persona. Habrán, digamos, situaciones en las que sean más, en las que sean menos, pero no darles esas facilidades te expone a multas, sanciones, posibles demandas en un futuro, especialmente dependiendo de cuál sea la naturaleza del trabajo, pero digamos que en general aplica para todo el mundo. ¿No? La buena práctica ahí es no tratar de ceñirse lo máximo posible a lo mínimo que dice la ley, sino también incluir lo que uno considere que es importante, no solo para su parte legal, sino para su parte de cultura. Las áreas de recursos humanos les darán las gracias por tener ese presupuesto, estoy seguro. Qué bien, qué grande. A ver, María Adelaida tiene una pregunta que quieres preguntar hace rato, pero si el contrato es de teletrabajo, ¿qué obliga la ley para garantizar las condiciones idóneas del puesto de trabajo? ¿Qué elementos debemos dar cuando se trabaja en casa? Si estamos en teletrabajo y somos flexibles en horario, ¿cómo manejamos el derecho a la desconexión? Yo creo que la primera, hagámosla con Dani. ¿Qué elementos debemos dar cuando se trabaja en casa? Y la segunda, que es cómo manejamos el derecho a la desconexión, con Nico. ¿Les parece? Vale. Yo no soy abogado, pero por también lo que nos está diciendo Nico, lo que hemos dicho, por ley hay la problemática del, si no tenemos ergonomía en la casa, estamos sujetos a multas, entonces lo que tenemos que dar son todos los elementos que permiten a la persona de poder o temperar su trabajo desde la casa. Entonces, todos los elementos de ergonomía, los elementos de conectividad, los elementos tecnológicos que nos permitan hacer un buen trabajo. Básico. Si yo tengo un computador viejo y necesito hacer desarrollo de software, el elemento que tengo no me permite poder trabajar y poder lograr los resultados que necesito. ¿Es legal? No, de pronto esto no es legal, pero es que espera que tu persona haga. A nivel de ergonomía, ya le hemos dicho, si no hay la ergonomía, hay unas multas asociadas, hay la posibilidad de infortunios laborales, etc. Después, y acá, Nico, también te dejo la palabra, en la parte de conectividad, ¿cómo funciona? Porque, por ejemplo, algunos de nuestros clientes, antes de trabajar con nosotros, nos decían, es que yo doy un auxilio, además del auxilio de conectividad,
di un bono para que la gente se comprara sus cosas. Y me acuerdo que, bueno, yo ya estaba la respuesta porque lo hemos trasladado, me decía, dar un auxilio para comprarte tu escritorio, tus sillas, es como dar plata para que tú te pagues tu seguridad social. Entonces, por eso muchos clientes nuestros cambiaron y dejaron de dar bonos y empezaron a contratar con otros servicios. ¿Cómo funciona, entonces, Nico, te dejo la palabra para esta parte de la conectividad? Sí, vean. Entonces, para ubicarnos rápido en el marco contractual que dice esta persona, el horario flexible es un tema, es complicado a nivel legal, porque existe, nadie está diciendo que sea bueno o malo, lo que pasa es que al final del día, cuando uno pacta eso, está dejando en las manos de, digamos, el manejo humano de las personas, la verificación y el cumplimiento de eso. Un poco lo que dice Daniel. Si a mí me dicen, usted es responsable de resultados, pues el horario, la flexibilización de eso se puede maximizar y uno decir, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo trabajo muy bien por las mañanas. No me gusta trabajar tanto después de las 5 porque ya me estoy quedando, yo soy hipoglicémico, entonces imaginarán, los picos de azúcar me dan y pues ya a las 6 de la tarde estoy inútil, pero a las 5 de la mañana rindo como una bala. Si yo no pudiera tener eso, no sé cómo rendiría en un 9 to 5 normal. ¿Cómo se pasa eso a un mundo en el que yo estoy trabajando desde mi casa y en el que en teoría mi jefe no puede saber cuándo, ni cómo, ni qué estoy haciendo yo? Ahí es donde, digamos, los best practices en términos del derecho a la desconexión lo que dicen es que la tecnología no sea un impedimento o una herramienta negativa, sino que sea un enabler o algo positivo para garantizar esto. Entonces, algunas de las best practices que nosotros hemos recopilado asesorando a clientes en estos temas es, primero, hay que implementar una política de trabajo remoto, o de teletrabajo, el que sea, pero hay que no solamente ponerlo en el contrato, sino tener un reglamento interno de cómo funciona eso para que las condiciones sean claras. Entonces, si se espera que usted trabaje X cantidad de horas porque su trabajo lo demanda que sea de tal manera, imagínense, no sé, un call center que dice, usted necesita estar online X cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque así funciona. O usted trabaja en algo completamente creativo, diseño y todo, y a usted se le pide que entregue unos entregables. La política interna de la compañía debería abordar estos temas para que no haya confusiones y no haya, muchas veces lo vemos como micromanagement, reclamos, descargos, incluso, no, es que esta persona no estuvo conectada a tal hora. Mientras que haya una política clara que defina qué es lo que se espera de los empleados, suele haber menos roces y menos problemas en este lado. Ahora, también hay herramientas un poco más sencillas, un poco más, piensen en software as a service que lo pueden ayudar a uno. Piensen en su correo. Ustedes pueden poner horarios de correo y company-wide se están empezando a utilizar ese tipo de herramientas de, mira, ¿sabes qué? Mi horario laboral es este, no es el mismo que el tuyo, pero tenemos herramientas que nos ayudan a entender cuándo estamos online y offline. Nosotros usamos Slack y Slack, por ejemplo, es muy fácil poner, estoy online, estoy offline, estoy haciendo algo, estoy en una reunión, estoy todo. Ese tipo de cosas garantizan transparencia y que a la hora de la desconexión uno pueda poner algo como estoy offline hasta las 8 de la mañana que empiezo a trabajar mañana y no me van a llegar notificaciones. Me puedes escribir todo lo que quieras, como pasa con algunos toxic managers en algún lado, pero pueden estar encima tuyo. Mi derecho a las conexiones está garantizado porque las herramientas tecnológicas me están ayudando a hacerlo. Y si la compañía está apoyando eso, va a ser cada vez más fácil. Ahí ya, para no devolvernos 50 o 30 años en el tema de punch in, punch out, con las tarjetas de tiempo en las que uno decía, yo entro a las 9 de todo. De todas formas, hay buenos softwares que contabilizan tiempo de trabajo, ¿no? Si es lo que necesita la organización. Por ejemplo, las firmas de abogados no podrían funcionar en ningún lado si no tienen un software en el que se facturen las horas trabajadas porque cobramos por horas, punto. Entonces los abogados están naturalizados desde que salen de la universidad de que facturar. Y yo sé facturar y yo sé cómo hago las descripciones de mi trabajo y eso es un trabajo en sí, pero también ayuda a conversaciones que uno oye en cualquier pasillo. Bueno, yo ya facturé lo de hoy, ya, o sea, estoy bien, hasta acá estuvo, cumplí. Y finalmente lo que nosotros también recomendamos es educación, educación dentro de las organizaciones para que la gente de arriba entienda cómo funciona la pirámide hacia abajo y entienda cómo respetar esos horarios, entienda cómo respetar esas desconexiones, de que en muchas ocasiones sí, habrá alguien que esté necesitando algo todo,
hay unos canales habilitados. Hay organizaciones en las que se habilitan más o menos canales. Hay organizaciones en las que dicen, si usted no me escribió por Slack a las 5 de la tarde, yo no voy a ver eso hasta el lunes. Todo. Hay otras en las que dicen, usted tiene mi WhatsApp, escríbame si es urgente. Ya ahí lo que nosotros sugerimos es que sea un tema de cultura. La cultura organizacional es la que dicta cómo tienen que funcionar estas cosas. Y así no hay sorpresas, no hay malentendidos, sino que todo el mundo está alineado con qué está bien y qué está mal. Muy bien, Nico. Nico, me conecto con esta última pregunta antes de hacerte la última a ti, Dani, y es, hola, de Sergio Pineda, hola, ¿cuál sería la legislación si el contrato es presencial a término fijo y decimos otorgar un día de home office? ¿Eso sería un trabajo híbrido? ¿Debería cambiar el contrato? ¿Debo adecuar el espacio de trabajo en casa por ese día semanal? ¿Es obligatorio? ¿Sí o no? Bueno, esa pregunta está buena porque, digamos, si yo fuera el abogado de ustedes contra el abogado del empleado, mi respuesta podría cambiar incluso. Entonces, en Eh, esto que estás haciendo tú, ¿qué te diría yo desde un punto de vista de asesoría legal? Tú lo que quieres en este caso es una condición clara en la que tú estás dando un beneficio. El beneficio de trabajar desde casa. Ahora, pensándolo desde un punto de vista económico, todo, ¿será que la adecuación, será que no? Ya creo que eso es una respuesta más para Shofi de cómo sustentar que un día a la semana hay que adecuar la casa, porque esa pregunta está más difícil que el parcial que me están haciendo a mí. Pero lo que yo sí diría es, en el marco lo puedes poner como trabajo en casa, es decir, que tu contrato laboral presencial tenga una cláusula de trabajo en casa en la cual esa persona pueda trabajar en su casa con solamente un día a la semana. Ahí también, por ejemplo, podrías poner que es todos los viernes o es el día que ella escoja. Ahí uno escoge qué tanto si quiere complicar y las organizaciones pelean con eso todos los días de si es que esta persona tiene 3 días de home office, pero cogió los últimos 3 días y va a ser no. Eso ya es un tema de cada organización cómo lo quiera manejar. La otra que podrías hacer es establecerlo como trabajo híbrido, teniendo en cuenta que ahí lo puedes poner 4 días, un día, que se escoja, son las mismas condiciones. Lo que pasa es que ahí te vas a encontrar con ciertas cosas frente a dotaciones, auxilios que pueden llegar a cambiar, pero ahí sí ya necesitarías, digamos, un análisis más puntual de cuánto le estás pagando a esta persona, qué rol está desempeñando, cuánto tiempo lleva con la compañía. Este tipo de variables pueden influir en cuál sea la que tú necesitas para hacer lo que quieres. Súper. Y Dani, ¿qué dice? Un día de home office, ¿le necesita todos los juguetes? ¿Es mejor? Cuenta. Pero acá realmente el concepto es el concepto de la lógica de las personas, que es basada en, si yo tengo una ley que me dice que yo tengo que dar la ergonomía todos los días de las semanas a mis empleados, que la persona sea un día que trabaje en la casa, 2 días que trabaje en la casa, 3 días que trabaje en la casa, 4 días que trabaje en la casa, 5 días que trabaje en la casa, es totalmente igual. Si pasa la RL y te hace una revisión del puesto de trabajo, donde la persona trabaja solamente un día y el día que no estás cumpliendo, tú estás sujeto a los pagos de multas, y si la persona se lesiona el día que está trabajando en la casa, tú puedes ser demandado por tus colaboradores, etc. Entonces, no, es supremamente importante. El trabajo en la casa no es simplemente un beneficio. Es un beneficio, como está bien diciendo Nico, que tiene conectado derechos y deberes. El derecho del trabajador es de poder trabajar con ergonomía y poder trabajar bien, y el deber del trabajador es estar conectado las horas que se necesitan y cumplir con los objetivos de su contrato. Pero entonces, la obligación del empresario o de la empresa es la de cumplir con las necesidades legales que necesitan los colaboradores. Entonces, yo siento que esto es bastante puntual. Y bastante, entonces, lógico como esto, porque pensamos realmente, si llega la RL, me hace una visita el día que está trabajando en la casa y encuentra que no tiene los elementos, para ustedes, ¿le van a poner la multa o van a decir, no se preocupe, simplemente es un día? No, le van a poner la multa.
Muy bien, Dani, muy bien. Creo que esa es la conclusión. La ley funciona 24/7. Y última pregunta para los dos. Dani, ¿cómo se ve el futuro del trabajo? ¿Se ve 100% remoto, híbrido? Y Nico también terminas con esa pregunta de cómo se ve el futuro 2025, 2026, de aquí para adelante. Mira, te voy a contestar en esto. También después vi que hay una María Díaz que quería compartirnos un poco de su experiencia. Me gustaría que una persona de People, además ella siempre tuvo la cámara. Todavía no nos conocemos con María, pero esta va a ser una buena ocasión para contarnos qué están haciendo. Súper rápido para tener el tiempo de los tres. Siento por las personas con las cuales me relaciono y por los estudios que estoy viendo, que el trabajo va a ser siempre más híbrido. ¿Híbrido qué significa? Significa 4-1, 3-2, 1-4. 2-3, 1-4. ¿Por qué esto? Porque sin duda es importante podernos conectar y vernos también como persona. Es chévere, es una parte que nos ayuda mucho, pero es fundamental que cuando hacemos el día en la oficina, no se haga lo que podemos hacer desde la casa. Porque así yo les puedo garantizar que sus colaboradores se van a ir. Porque si tú me obligas a hacerme una hora de trancón para hacer exactamente la misma reunión que puedo tener con mis auriculares en la casa, y además si yo estoy en la oficina y de pronto la otra persona está en la casa, yo a la semana te digo, ¿sabes qué? Me voy a buscar otro trabajo. Entonces, en mi visión, el híbrido, y también por los estudios que he visto, es lo mejor. Y es lo mejor pensando que en la oficina se hace A y en la casa se hace B, que son dos cosas diferentes. Si hago A en la casa y en la oficina, algo no está funcionando muy bien. Me gusta. ¿Y Nico, antes de escuchar a María? Claro, sí, no, yo pienso y creo que es mi percepción personal, yo creo que para mí siempre es como un gap generacional entre qué quiere uno, qué quiere el otro, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que hablo con mis papás les digo, yo trabajo desde la casa todos los días y me dicen, ¿cómo no te aburres? Mi mamá trabaja en un banco, mi mamá va todos los días a la oficina sin falta y me dice, ¿cómo no te aburres? ¿Cómo no te? Yo digo, al revés, salgo a las 5 de la tarde, voy y me veo con mis amigos, hago ejercicio, hago todo. Entonces yo creo que ahí hay un tema y es, a medida que esas fuerzas laborales vayan shifteando, vamos a ver que la gente que le gustó trabajar entre los 18 y 35 años que tienen ahorita, van a ir tomando cargos y eso yo creo que va a volverse más widespread. Uno hoy en día ve que muchas de las compañías que van motivadas con temas de come back to the office, que vuelvan todo, tiene mucho que ver con leadership que venía de antes de la pandemia, que decían esto tiene que ser así. Y por otro lado también hay unas inversiones que se representaron duro en espacios de oficina, en edificios, todo, que también uno entiende, uno dice, yo me acuerdo que en la firma de abogados donde yo trabajaba antes de Filo nos dijeron, oiga, yo sé que nos gusta el trabajo pues, en la casa y todo, pero es que acabamos de remodelar un piso para todos ustedes, por favor vengan. Entonces yo creo que hay que alcanzar un equilibrio, hay que entender también a las empresas en este tema, pero definitivamente creo que lo importante es que se evolucione la manera en la que se trabaja. También a medida que los tech stacks y las herramientas vayan creciendo en complejidad y nos permitan hacer más cosas desde la casa, pues la gente siempre existe una comodidad, una facilidad, factores externos, tener que cuidar a otra gente, tener responsabilidades en el hogar que no se pueden obviar y que ya son parte de una realidad laboral hoy en día. Y que yo creo que es para bien. Entonces, para mí, peguémonos más hacia lo virtual, pero también lo que sea bien. Hay cosas que en la oficina también tienen un valor presencial que yo no creo que haya que dejar de lado. Muy bien, Nico. Ahora, María, si quieres, escuchemos tu experiencia de manera muy interesante, muy Sí, yo les breve. cuento cosas súper rápidas. Yo trabajé 2 años como líder de People de una startup 100% remota. Y, digamos, aprendizajes como varios. Estaba escuchando a Daniele que decía, habla mucho de ergonomía. Y es verdad, tenemos que pensar mucho en el tema de ergonomía. Pero todo lo que nosotros pongamos en ergonomía no nos garantiza que los hábitos de trabajo
van a proteger a la gente. Entonces ahí hay un reto con el tema de las pausas activas en lo remoto, porque es que yo, ¿cómo puedo saber que el otro se está estirando, se está parando, está descansando? Y una buena práctica, por ejemplo, es los calendar. La empresa garantice que tiene un espacio para la pausa activa. Hey, el día de mañana tienes túnel del carpo porque nunca lo hiciste, yo te di el espacio. No puedo responder porque lo hayas hecho o no, pero yo como empresa garanticé ese espacio. Ese, por ejemplo, es un elemento que es muy difícil de gestionar y que trae además mucho ausentismo después, ¿sí? Tengo lordosis, tengo lumbalgia, tengo no sé qué, o sea, salen una cantidad de cosas. Otro tema, hablaban del tema de la desconexión laboral con la flexibilidad. La flexibilidad, que yo tenga un horario flexible, no quiere decir que yo trabajo cuando me da la gana. Quiere decir que yo elijo mis franjas. Y entonces yo también puedo tener en el contrato de trabajo, ¿sí? Digamos ahí sobre el horario, una notica que dice que de mutuo acuerdo yo acordaré con mi equipo cuáles son mis franjas horarias para que así mismo yo sepa como tu líder o como tu equipo en qué momento te desconectas y yo pueda saber esa idea tuya de tus franjas de desconexión y tus franjas de trabajo. Eso también es bastante útil. Y el otro tema es el tema, bueno, alguien habló del tema de los contratistas y eso es un tiro en un pie, ¿sí? Al contratista yo le tengo que dotar, no, el contratista no es empleado tuyo. El contratista es una persona que te presta un servicio que contratas por un producto, pero él tiene que poner hasta sus aparatos. Y donde tú le dotas cosas, le das cosas, incluso le creas correo corporativo, desarrollas una relación laboral con un contratista, que puede ser un tiro en un oído en el futuro, ¿sí? Entonces, así como cositas Hacks chiquitas, importantes. pero son claves, sí, son claves porque además he recogido también los errores que la empresa había cometido en el pasado con ese tipo de cosas. ¿Mm? María, si es hacks, vamos a hacer otro webinar que sea hacks, solo hacks, y nos vamos a meter así 5 personas. Y vamos a tener Mari ahí que nos empiece a dar un poco de sugerencia. Me encantó efectivamente esto del horario laboral, totalmente de acuerdo contigo, yo lo simplifiqué un poco. La parte de los colaboradores externos totalmente alineado contigo, porque el riesgo después es que quien era contratado de manera informal diga, no, es que, mira, yo tengo todo acá, me tiene que responder como si fuera una persona contratada, y también los espacios laboral, hay muy bueno grabar estos espacios donde la gente está haciendo los ejercicios para mostrar después que se está cumpliendo. Fantástico, entonces la verdad creo que terminamos de una gran manera con la siguiente cita ya puesta que son hacks, entonces esperamos verlos de 15 días a un mes, no se pierdan, no cambien el canal, pero realmente Nico, Dani, muchísimas gracias por este espacio, fue una conversación enriquecedora, hay que quitar todos los tabúes, hay que poner todo sobre la mesa para elegir cómo hacerlo, entonces sepan que Failo y que Shofi están para complementar y para resolver esas dudas que tengan en cualquier momento, siéntanse libres de hablar con ellos, conmigo no, no, entiendes que así también. Entonces, que sepan que estamos disponibles para ustedes, que estamos abiertos a construir ecosistema y que definitivamente lo que buscamos es el bienestar de todos, rompiendo tabúes y trayendo información a la mesa. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar, siéntanse todos de decir y publicar lo que quieran en redes sobre este espacio. Eso nos hace bien a todos, seguir quitando estos tabúes. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Nico, Dani, María, al final, gracias. Muchas gracias. Cuídense todos. Tengan una muy buena Gracias a todos. Luego, muchas gracias. Jenny, ya te vamos a contactar para que te hacemos una evaluación del espacio de trabajo.